Comenzamos este poderoso espacio. Muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren supremamente bien. Para mí es un privilegio estar con ustedes nuevamente en un espacio de salud y bienestar. Me encantaría que si no estás viendo de pronto por acá en pantalla o conectado a un amigo, pues le pegue la llamadita y le diga, mira, hoy es el espacio de salud y bienestar. Si es padre, si es madre, si es abuelo, ese espacio va a estar hoy brutal. Así que coja su teléfono y empiece a llamar a esas personas que tú sabes que les va a servir este espacio. Bueno, quiero que me den un saludito y desde qué país se están conectando en este momento. A ver, San Gil, a ver, Valledupar. Por aquí vamos con Colombia, pero con toda. ¿Dónde está la gente de Chile? ¿Dónde está la gente de Estados Unidos? ¿Dónde está la gente de Guatemala? A ver, los quiero ver por acá. Qué rico tenerlos una noche más. Y bueno, hoy vamos con un espacio muy poderoso. Este mes normalmente se le dedica al mes de los niños y qué valioso saber que quienes somos padres y tenemos hijos, más los que tienen hijos pequeños, aprendan demasiado de cuál es esa conciencia que debemos tener para poder alimentar a nuestros hijos de manera correcta. Así que hoy quiero darle la bienvenida a una mujer que aprecio muchísimo. Ella de profesión es ingeniera de alimentos. Con su esposo durante más de 15 años han emprendido en el sector de los alimentos funcionales, de la gastronomía, y por esa razón conoce acerca de nuestro producto, empieza con el consumo y tiene un testimonio supremamente poderoso con su hijo cuando estaba muy pequeño. Esto lo hace como adentrarse un poco más a entender cómo funciona el producto, por qué hizo lo que hizo en su hijo. Y hoy tenemos a una mujer completamente amante al Ganoderma y hoy la tenemos con nosotros. Así que Adriana, bienvenida a este espacio. Rosy, muy buenas noches, qué rico por acá saludarte y saludar a toda esta comunidad de Ser Pro. Me encanta a ti principalmente, gracias por haberme invitado a este espacio en donde sé que cada semana que ustedes se reúnen tienen unos temas supremamente importantes y por especialistas del producto, así que créeme que me siento muy honrada de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, por acá me estaban diciendo, ¿usted sí me ven con el video? Sí, ya. Es que tenía aquí como una pregunta en un recuadro. Y bueno, primero que todo, saludarlos a ustedes, darles la bienvenida a este espacio que, como decía Rosy, pues hoy nos hemos aliado, una ingeniera de alimentos que también hace parte de esta compañía, de esta industria del bienestar y con esta comunidad en donde en este mes tan especial queremos hablar un poco más allá de lo que es el Ganoderma, un producto y un suplemento que las personas que aquí lo conocen sabemos del potencial que tiene, pero más allá que tengamos siempre antecedentes. Y en este mes tan especial de los niños, creo que es un tema fundamental hablar de por qué hablar de alimentación consciente. Muchas personas dirán, pero ¿cómo así que alimentación consciente? Entonces tengo que pensar en lo que como, estructurar. Pues un poco de eso sí, pero es ir entendiendo que la alimentación consciente prácticamente se forma desde antes de los 7 años. Para nadie es un secreto que nuestros hijos se alimentan, comen, como ven a sus padres también alimentarse y su entorno. Sabemos que hay condiciones de pronto un poco donde ya hay niños que vienen de pronto con unas patologías, pero que casi que el 90% de muchos problemas nutricionales que en los ya adolescentes hasta adultos que vemos, pues han sido desde una muy mala alimentación, de malos hábitos implementados en su niñez. Y qué bueno que hoy, que usted está aquí conectado, va a conocer qué es la alimentación consciente, de qué se trata, cómo podemos empezar a implementarla en niños que si sus hijos ya están un poco más grandes, pero que también a su alrededor tiene papitos, mamitas, porque esto no solamente es para mamás, sino también para los papás que son muy pendientes también ahora con la alimentación de los hijos, pues podamos enseñarles y podamos de pronto influenciar un poco en ellos
para que conozcan de esta información y que también puedan empezar a implementar en sus niños más pequeños. Y no es que un niño que ya tenga 10 años no lo pueda hacer, estamos a tiempo, porque yo soy una mujer de esas que en su niñez realmente tuve una muy buena educación en la parte de alimentación, pero llegué a una etapa donde como yo ya creía que hacía lo que me daba la gana, comía lo que me daba la gana, empecé la etapa de la universidad y les cuento que ahí empecé un desastre a nivel digestivo. ¿Todo por qué? Por una muy mala alimentación y esto venía por haber empezado a implementar malos hábitos en mi vida. Entonces, estamos a tiempo porque hoy, a la edad que tengo, pues yo tengo 46 años y yo puedo gozar en este momento de una muy buena salud en el aspecto digestivo, que era lo que más me afectaba. Entonces, esto no es solamente un tema de niños, es desde que a partir de estas edades tempranas, y si tenemos niños en preadolescencia, adolescentes y ya los que están llegando a sus 20, poderles ayudar también a que generen estos buenos hábitos. Entonces, dense ustedes también ese aplausito por estar acá, por querer aprender. Y bueno, veo muchas camaritas también prendidas, otras que no. Yo espero que esas personas que no tienen encendidas las cámaras, sé que de pronto hasta ahora muchos pueden estar terminando semana laboral, porque prácticamente aquí en Colombia ya con el tema de Semana Santa termina, pero que se regalen este espacio, que estén en presencia, porque el que usted encienda la cámara no es para mí, ni para Rocío, ni para todo este equipo, sino que es para usted, para que esté en presencia y se conecte con este espacio. Entonces hoy, Rosy, como les decía, pues vamos a hablar de esta alimentación consciente para los niños. Yo voy aquí a permitirme compartir la pantalla. Rosy, ¿me confirmas, porfa, cuando ya se vea completa? Perfecto, te confirmo. Listo, ya es como ampliarla. Ok, listo. Acá ya la voy a ampliar. Listo. Perfecto. Ahí ya se está viendo perfectamente, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces, eh, ¿qué es la alimentación consciente? Y muchas veces nos decimos, bueno, pero ¿por qué nos hablan tanto de alimentación consciente? Si yo normalmente me puedo sentar, hoy usted puede ser de esas personas que dice, yo me siento a comer, estoy consciente de lo que consumo, pero va mucho más allá de ese solamente de pronto, por decir, ritual que le hacemos al momento de alimentarnos. Puede ser que usted lo haga, pero mire a su alrededor y en este momento, en los niños, ¿cuántos niños hoy no se sientan en la mesa del comedor y son con el celular, con la tablet o con el televisor encendido? Y eso pasa mucho porque en las familias se acostumbraba que anteriormente pues no teníamos celulares, no teníamos tablets, pero sí teníamos el televisor. Y no había, y siempre lo he dicho, para mí no hay nada más estresante que al mediodía llegar a un establecimiento donde uno pide un almuerzo y a las 12 del día lo primero que está prendido es el televisor y lo que pasan son que las noticias. Entonces yo no sé la gente cómo hace para comer eso y siempre he sido de las que digo, no, qué pereza, porque come uno maluco, se estresa, sale aburrido. Entonces, en esto vamos a entender que la alimentación consciente es esa atención plena que nosotros necesitamos para comer. Y vamos a entender que los niños, vamos a enseñarles que saborear, el oler y sentir las texturas conectan mucho con las señales corporales. ¿Por qué? Porque así podemos también empezar a identificar y a reconocer lo que es el hambre versus la saciedad. Entonces, para esto, pues tenemos que empezar a entender que esas señales de ansiedad, como yo les decía, a mí me causa ansiedad escuchar el sonido de un televisor con las noticias, eso me genera ansiedad. Entonces, ¿qué les tenemos que proporcionar nosotros a los niños desde ese ambiente pleno, un ambiente de tranquilidad para que ellos empiecen a alimentarse de una mejor manera, para que empiecen a tener estos hábitos de no tener que estar alimentándose y tener una estimulación externa como un celular? Ahora el tema de los videojuegos. Yo tengo dos hijos en este momento, el menor, pues el menor está en su adolescencia a los 14 años y yo a veces digo, Dios mío, ¿cómo? Imagínense,
hago este tema de alimentación consciente, pero con él a veces es complejo porque él quiere comer, estar viendo televisión o estar en su videojuego. Entonces, generar esos ambientes positivos y sin presión. Es muy importante los ambientes positivos sin impresión, evitar esas palabras, esos gritos. No sé si ustedes, si alguno de ustedes fue de esa generación o pasaba en su hogar eso, o si usted sabe de personas que viven, de niños que conviven en eso, pero donde se escucha la famosa palabra, si no comes, entonces no hay premio, si no comes, no hay postre, ¿cierto? Eso empieza a generar ansiedades en los niños. Hace poco hablaba yo con una chica que me buscó para un tema de desintoxicación de su cuerpo, pues a través de todo este mundo de los adaptógenos y suplementos que las personas que ustedes los invitaron, quien está aquí por primera vez, hace parte de esta industria del bienestar en donde fomentamos todo el uso de estos adaptógenos para, pues, para nuestro organismo, para mejorar nuestra salud. Y estábamos hablando de la desintoxicación y algo me llamó mucho la atención porque pues ella me hablaba de una ansiedad que ella tenía por comer muchísimo, 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 que le daban ataques de comida. Entonces yo le dije, pero esto se debe en qué momento especialmente. Y me decía, cuando tengo un problema. Yo creo que muchas mujeres hemos pasado por cuando tenemos como tristeza, aburrición, o nos atacamos a comer o simplemente restringimos la comida. Pero ella me hablaba particularmente de lo siguiente, me decía, el caso es que cuando está ocurriendo el problema, o sea, tengo el detonante, yo me bloqueo con la comida. Pasa 2 horas, 3 horas, hasta un día, y al día siguiente quiero acabar con todo. ¿Por qué tiene que ver esto con la desintoxicación? Porque era lo que yo le decía, yo podemos hacer un plan de desintoxicación muy bien para tu organismo, pero si tú no reeducas hábitos, ningún suplemento, ningún programa de desintoxicación, nada te va a ayudar, porque hay que reeducar los hábitos. Y le dije, haz una lista, porque esto lo aprendí en este proceso de todo el tema de alimentación funcional y aprendí y hagan el ejercicio ustedes en casa y hasta con sus niños. Es bueno que los niños empiecen a escribir qué emociones tienen al momento de los alimentos, qué emoción te genera. Por acá, por ejemplo, veo a Marcos muy conectado. ¿Qué te genera el momento del almuerzo? ¿Qué te genera, Aligia? ¿Qué te genera en el momento del desayuno? ¿Cierto? ¿Qué emociones? Porque las emociones están muy relacionadas a veces con nuestros alimentos. Cuando yo le hice este ejercicio a ella, yo no hago programas de biodescodificación porque zapatero a tus zapatos, no, yo llego hasta cierto punto. Pero cuando nos reunimos nuevamente, ella me dijo, Adriana, me pasó algo impresionante haciendo el ejercicio. Yo le dije, ¿qué pasó? Eh, Resulta que cuando empecé a revisar mis emociones frente a los alimentos, recordé algo de niña. Resulta que cuando yo me sentaba a comer y había discusiones en mi casa, pues o mi mamá y yo nos poníamos a discutir, mi mamá lo primero que hacía era que me decía, cállate, párate de la mesa y ya te quedas sin comer. Entonces le retiraba el alimento. Entonces ella se iba a llorar, a esconderse, porque la mamá le había quitado, además estaba feliz comiendo y la mamá le quitaba el alimento en el momento de eso. Entonces miren la programación que ella tenía sin darse cuenta que ese ambiente en algunos momentos tensos de su vida le empezó a generar esa ansiedad. Entonces, claro, cuando ella ya terminaba o ya pasaba el momento de la discusión, la mamá, pues en medio yo no estoy juzgando a la mamá, no, porque todos los padres no nacemos con un manual, ¿cierto? Pero la mamá, como en búsqueda de esa compensación a ella, le daba todo lo que ella quisiera. Entonces se atacaba y se atacaba y se atacaba a comer. Entonces miren que en los niños es muy importante generar esos ambientes y esas palabras que nosotros estamos usando en el momento de la alimentación. Una educación nutricional. Yo soy partidaria que desde los primeros años ya en los colegios se debería implementar materias como la nutrición, como la alimentación. Se debería empezar a implementar porque no es coherente que los niños hablen de que tienen que alimentarse bien en casa. Obvio, el hogar es el primer núcleo de nuestros hijos,
Nosotros no podemos pretender que en un colegio pues, se haga lo que nosotros no hacemos, pero no es coherente que hablen de que los niños no tienen un buen rendimiento, un buen rendimiento en sus estudios, que si no duermen bien, que si no comen bien, que haya obesidad, que haya desnutrición, que haya problemas de bulimia, de anorexia, porque hasta en niños pequeños ya se ha empezado a ver estos trastornos alimenticios y que en los colegios ustedes ven en las tiendas o en los restaurantes y cafeterías de los colegios que se vende puros alimentos ultraprocesados y procesados, puro paquetico, ¿cierto? Entonces no es que esté mal, porque pues a veces nos gusta, pero entonces no es coherente. Entonces pienso yo, y soy partidaria, y lo hablaba en estos días con un colega que trabaja en un restaurante escolar, yo le decía, ¿por qué no empezamos a implementar programas educativos de alimentación en los niños desde tan pequeños? Entonces, eso frente a esa alimentación consciente, desde ya, papás, tíos, primas, abuelitas, abuelitos, que ustedes tengan niños a su alrededor, empecemos a educarlos. Hay muchas herramientas. Hace 40 años nuestros padres no tenían las herramientas que hoy nosotros podemos tener a la mano para podernos informar. Hoy Internet lo podemos usar de una manera muy positiva, más que ponernos a ver videos, TikTok con los muchachitos, que es muy bueno, pero ¿por qué no empezarnos a educar y empezar a coger programas de educación en alimentación con los niños y verlos con ellos? Y nosotros desde casa, a mí me encanta hablar pues, con los señores de la tercera edad porque le cuentan a uno unas historias de los alimentos, de cómo lo cultivaban, de cómo ellos iban a hacer la recolección, cómo se hacía la cosecha, todas las temporadas que tenían que pasar, de ahí qué hacían con los alimentos propios de la tierra, cómo los procesaban, y nosotros hemos perdido todo eso. Entonces, ese tipo de educación nutricional también la podemos hacer. ¿Qué beneficios hoy podemos encontrar en la alimentación consciente? Vamos a obtener en los niños que una alimentación consciente les va a ayudar a mejorar la digestión y a tener una mejor absorción de nutrientes. Vamos a prevenir además trastornos alimenticios. Ejemplo, lo que hablaba ahorita, la ansiedad por comer. Un trastorno alimenticio no solamente bulimia, anorexia, obesidad, no, una ansiedad por comer. Eso también es un trastorno. Tenemos que ayudarles y pues, con esta alimentación consciente vamos a generar en ellos el beneficio de fomentar una autonomía en ellos y una autoestima. ¿Para qué? Para que ellos decidan qué y cuánto comer. Eso hace parte de esa autoestima, porque no es normal que nosotros hoy, porque se puso de moda la dieta keto, los veganos, que yo no estoy en contra de eso, si es un tipo de alimentación que ustedes imparten en sus hogares por, por decisión propia o porque hay unas condiciones que necesitan ustedes ese tipo de alimentación, yo no estoy en contra. Pero si nuestros hijos son personas que pueden tener un tipo de alimentación diferente a la nuestra, pues es entrar a comprenderlos y dejarlos seleccionar los alimentos. Ponerles la bandeja completa, pero enseñarles a seleccionar y que ellos lo puedan hacer. Eso hace parte de esa autoestima, porque hay niños que crecen y son adolescentes donde empiezan a tener este tipo de trastornos además y donde, en donde empiezan a pelear con la comida. No sé si a alguno acá les ha pasado que hay niños que, mejor dicho, eso es una batalla campal al momento de comer. Y uno es, cómete esto, cómete esto, insista, 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 y es empezar a encontrar las herramientas que, como les digo, hay demasiadas herramientas ahora para esto. ¿Qué vamos a ayudarles también con la alimentación consciente? Vamos a ayudarles a reducir el estrés que está asociado a las comidas. O sea, como les decía, esa batalla que a veces se forman al momento de comer. Hay un dato muy clave y es que en la Universidad de Harvard en el año 2018 hay un estudio donde se determinó que se vincula mucho la alimentación consciente con un menor riesgo de obesidad infantil. O sea, los niños que empiezan a tener estos hábitos de alimentación consciente desde sus hogares, pues son niños que generan menos obesidad. ¿Vamos bien hasta ahí?
Ok, perfecto. Voy a ahondar un poquito más como en el tema de esos beneficios, como les decía yo, que hay unos beneficios que terminan siendo emocionales y mentales, como la reducción del estrés y de la ansiedad, porque lo que les decía, el comer sin presiones. Ejemplo, como les hablaba, sin las pantallas, sin esos regaños, ayuda mucho a disminuir esa producción de cortisol en ellos. Entonces, cuando esta hormona del estrés está disparadita, pues los niños empiezan a tener estrés al momento de comer. Ejemplo, ¿qué podemos hacer muy práctico ahí para que ustedes apliquen en los niños? Crearse ese ritual precomida. Ejemplo, sí. O sea, estoy hablando de niños que ustedes tengan en el momento, que tengan ese estrés al momento de comer. Si usted lo quiere practicar normal, de pronto hasta va a mejorar muchísimo, ¿cierto? Pero un ritual que ustedes pueden practicar es esa respiración consciente, respiración profunda. ¿Para qué? Para que el niño pueda relajarse al momento de comer. No es con el afán, es que tienes que comer ya, 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 porque más estrés le vamos a generar. ¿Listo? Vamos a permitir además que el niño decida, como ahorita les decía qué y cuánto comer dentro de las porciones saludables que son para ellos. Esto les va a permitir tener que una autonomía y una confianza. Hay niños, hay casos de éxito que hemos visto de niños que eligen agregar a espinacas en su omelette. Les voy a contar un ejemplo, mi hijo menor. Mi hijo menor prácticamente desde que empezamos la alimentación sólida, es un niño que, pues que para otros niños no es normal, come brócoli, come espinacas, come acelgas, actualmente 14 años come pimentón, hay algunas verduras que todavía como que le cuestan, pero que desde muy pequeño estas verduras de hojas verdes, que son más complicadas por su sabor, pues en él se pudo hacer. Entonces es un caso de éxito, digo yo, y lo tuve por el mismo, por esa misma implementación que empecé de a poco. ¿Cómo fue más recomendable para mí de acuerdo al pediatra, pues a toda la guía médica que obtuve? Y les cuento que fue mi hijo porque con él hubo que hacer mucha conciencia en la alimentación, porque ahora les cuento más adelante su testimonio, pero él tenía una condición en su piel que siempre me decían que teníamos que vigilarle la alimentación. Entonces fui aprendiendo a ponerle de a pocas porciones siempre en lo que le sirviera. Si era el almuerzo, así se tomara solamente su sopita, su carnita, su pollito, pero yo le ponía siempre las porciones de verduras y lo permitía que jugara con él, con ellas, que los cogiera con las manos, porque esto le generaba ese contacto, la textura, que lo oliera, que lo probaba, a veces lo olía y no le gustaba, ¿cierto? Entonces empezó un momento a otro sin darnos cuenta que él solito empezó a probar. Y así se permitió él elegir qué comida, qué tipo de verduras podía él empezar. ¿Qué beneficios conductuales vemos en, en los niños? La reducción de la alimentación selectiva. Esa es una forma de fomentar en la alimentación consciente, de que ellos empiecen a decir, esto sí, esto tal vez, es que esto sí me gusta, esto no me gusta. No, la alimentación selectiva o sea, no es del todo mala porque estamos hablando de que le permitamos elegir, pero que nosotros no seamos lo que escojamos. Ejemplo, ay, va a algún lado, ay, no, no, es que él no come arroz. ¿Y si el niño quiere? ¿Y si usted no sabe si el niño quiere comer arroz? No, es que él no come frijoles, ¿cierto? Entonces él aprende también a tener esa selección. La exposición gradual a nuevos alimentos en un ambiente muy positivo siempre, sin forzar, aumenta esa aceptación. Como les hablaba del tema de lo que yo empecé a hacer con mi hijo. Hay unas técnicas también que son muy efectivas y es que es jugar como a los colores en el plato. Entonces es retar como a los niños a que incluyan 3 colores diferentes en cada comida. Y así, entonces, como ellos escogen, van a probar y es directamente esa selección que indirectamente nosotros les estamos poniendo los alimentos, pero que ellos escojan de acuerdo al color de su gusto, que escojan 3. Entonces, así, pues vamos a evitar como esas batallas que hablo yo a la hora de comer. Eliminar las frases de termínate todo, sustituirlas por
tu cuerpo dice que ya estás lleno. ¿Listo? Hazle esa pregunta, no decirle, termínatelo todo, porque tú tienes que comer. Y son esos niños que a veces son como que no puedo más. Hazle la pregunta correcta. Tu cuerpo te dice que ya estás lleno. Entonces, así vamos a reducir también esos conflictos en los niños. Hay beneficios cognitivos. También hay beneficios cognitivos en la implementación de alimentación consciente de los niños. Vamos a ayudarles a qué? A mejorar la concentración y el rendimiento académico. Una dieta equilibrada, comer sin distracciones, mejora muchísimo la oxigenación cerebral y está comprobado en estudios. Entonces, miren lo importante que es que yo a veces estoy disque comiendo y pasa. A mí me pasa a veces que cogí el celular y empecé a responder los chats y yo, ay no, no, ¿verdad? Que es que no. Y esto ayuda mucho a mejorar muchísimo pues todo el tema de la oxigenación cerebral y ayuda muchísimo también para la memoria, porque usted está concentrado en ese momento, el niño está concentrado en ese momento exclusivamente en lo que tiene que hacer, que es en el comer. Hay un dato muy curioso que hay unas escuelas en Japón donde se incluyen el mindfulness, habla todo sobre la alimentación consciente, y antes del almuerzo lo aplican para potencializar la atención en las clases. O sea, antes del almuerzo hacen un momento de introspección, de concentración, de respiración, almuerzan los niños, pero vieron que esto además potencializaba mucho el rendimiento de ellos en clase. ¿Por qué? Porque mejora la capacidad de la memoria. Y pues también tenemos unos beneficios a largo plazo de la alimentación, de una alimentación consciente, y es que vamos a prevenir en ellos pues estos trastornos alimenticios. Hay niños que pues que al momento de crecer sin dietas restrictivas o premios con la comida, tienen ese menor riesgo de generar estas enfermedades que hablaba yo al principio, de anorexia o de los atracones de comida o de la bulimia. Hay un estudio muy relevante también que una investigación de la Universidad de Stanford en el año 2019 sobre cómo la presión en los alimentos genera esa predisposición en los trastornos. Entonces, hay que generarles a los niños hábitos saludables para una vida adulta también saludable. Los niños, además, pues, o sea, para ellos los niños es muy fácil interiorizar el respeto de su cuerpo, esa conexión con los alimentos y no solo con las calorías. Si nosotros enseñamos a nuestros niños a tener ese respeto por los alimentos y a su organismo, vamos a tener posiblemente niños que he visto casos y con las hijas de mis amigas que me dicen a los 11 años ya están, ay no, yo no como esto mamá porque estoy engorda, por Dios. Un niño a los 11 años, una niña pensando eso a los 11 años, ¿de dónde puede estar viniendo esa programación? ¿Qué es lo que ella está viendo? ¿Qué es lo que nosotros les estamos enseñando? Hay una, hay una, hay una conexión muy grande que me encanta y esto es generar esa conexión con la naturaleza y la sostenibilidad porque generar una conciencia ecológica también hace parte de esos hábitos alimenticios. Como les decía ahorita, el recuerdo que tengo de muchas personas, de hecho ayer compartía con una mamá, mi hijo practica natación y hablaba con ella me decía, ella es del Perú, y me decía, yo tengo tanto el recuerdo de mi abuelo cuando cultivaba las lentejas. Iban 80 años y son de sus ancestros las mismas lentejas que van recogiendo. Eso, mi hijo nunca le vi una semilla. Entonces me contó toda la historia de cómo era que sembraban, que las fases de la luna, o sea, una cosa muy ancestral, muy bonita. Y, y que eso se generó una conciencia en ella en la alimentación, entre lo más natural posible. Entonces, cuando nosotros también les tenemos esa conciencia ecológica a los hijos, pues a los niños, enseñarles el origen de los alimentos, visitar los huertos, los mercados locales. Aquí, yo vivo en la ciudad de Medellín y hay algo muy bonito que se hace aquí, son los mercados campesinos. Eso también es bonito de que ellos vayan y conozcan esto de las áreas rurales en sus ciudades donde se cultiven y ya hay muchos, hacen como paseos turísticos para visitar estas granjas y conocer este tipo de proyectos. Y hay proyectos escolares hermosos en colegios
donde se está empezando a implementar los huertos urbanos, donde los mismos niños empiezan a cultivar y a cosechar sus verduras. Entonces, todo eso hace parte de ir generando conciencia en los niños. Y qué bueno que nosotros compartamos esto con los niños, porque saben que aprende uno también. Empieza uno a tener un cambio muy diferente de lo que es la alimentación y que estamos grandes, ¿cierto? Pero que estamos a tiempo de poder hacerlo. ¿Cómo? Y la gente dice, ¿y yo cómo voy a poder empezar a implementar este tipo de prácticas en el hogar? Es que no tengo como las herramientas o yo no sé qué hacer. Es simplemente usted tener una rutina muy estructurada, crean rutinas estructuradas, hagan juegos sensoriales, busquen. Es increíble la información que ya hay. No solamente una plataforma de TikTok sirve para ver videos y otras cosas. Pueden buscar juegos sensoriales en la alimentación para los niños y van a encontrar muchísimas herramientas que les va a permitir esto. Involucrarlos, es supremamente importante involucrar a los niños al momento de la preparación de los alimentos. Mi hermana es chef gastrónoma y tiene algo hermoso ella, y es que ella a su hijo y a todos los sobrinos los ha involucrado en cada preparación. O sea, hay una fiesta familiar o ella dice voy a hacer algo, una pizza o voy a hacer un pan, y estos niños son detrás de ella todos queriendo participar en la elaboración de ese producto. Y bueno, y aquí son muchos hombres en mi hogar, en mi familia, casi que todos los nietos de mi mamá son hombres. Hoy yo tengo un hijo de 26 años y desde hace muchos años él aprendió a cocinar. O sea, él aprende a cocinar y a jugar con las texturas de los alimentos. ¿Por qué? Porque desde muy niños empezamos a involucrarlos en la preparación de los alimentos, en ir a mercar. Es supremamente importante eso, que ellos conozcan que la sección saludable de un supermercado no es la sección saludable de un montón de alimentos empaquetados llenos de ingredientes que hay en los supermercados, que usted dice, ay, voy a coger las galletas fit, voy a coger las galletitas bajas en grasa para mis hijos. No, enséñele la sección más natural, que es la sección de frutas y verduras. Esa es la sección más natural. Y si usted quiere también aprender, le doy un tip. Empiece a los niños a educarlos en la lista, en los ingredientes de las etiquetas. Porque hoy por hoy tenemos muy mala información, no sabemos ni para dónde es, que si la sal es mala, que no, que el yodo, que el azúcar, que stevia, que no stevia, porque hay una desinformación. O sea, hay tanta información que nos llegó de un momento a otro, pero hay mucha desinformación porque no hay una educación. Entonces no sabemos leer etiquetas. Ya nos volcamos y nos da miedo cuando vemos un producto que es saludable, pero que tiene los benditos sellos frontales, que también eso es falta de educación. ¿Por qué? Porque pues no sé quién crea aquí la legislación ante eso, no sé quién fue el que hizo esta maravilla, pero falta la educación de explicarle al consumidor por qué se están poniendo estos sellos en unos ingredientes, en una tabla nutricional, que es lo más importante, que no es importante solamente las calorías, porque es importante leer qué contenido por porción al momento de yo alimentarme me va a generar de carbohidratos, de proteínas, de grasas, que son todos estos macronutrientes que nuestros niños tienen que aprender a conocer. Entonces, ir al mercado con ellos, a revisar estas etiquetas, a entenderlas y a ellos enseñarles, también termina siendo algo muy positivo con ellos. Y como les decía, el lenguaje positivo es muy importante, siempre el lenguaje positivo con ellos es supremamente importante. Entonces, estos son otros pasos prácticos que ustedes pueden utilizar, el involucrar los sentidos, como les digo, jugar con las texturas, con los colores, con los sabores, hagan juegos con ellos de sabores, pónganle una bendita en los ojos, que eso también es otro juego. ¿A qué te sabe? Porque muchas veces, miren que nosotros relacionamos colores con sabores. Entonces, a veces nos llevamos unas sorpresas, pero es ellos empezar a entender la alimentación de su hogar, lo que usted contiene en su hogar, para que ellos jueguen con eso. Que tengamos un ambiente en familia. Generar hábitos saludables genera a las conexiones también familiares. Unos hábitos conscientes, el volver a, pues yo sé que ahora la vida es un día a día muy rápido, pero procuremos que desde niños ellos vean ese ambiente familiar, que a la hora de sentarnos a comer o a desayunar está la familia reunida, ¿cierto? Y evitar esas conversaciones que
de política, de religión, de deportes, de fútbol, por favor, evitémosla a la hora de estar sentados a la mesa y, como les decía, de involucrarlos a ellos en la participación. La alimentación consciente no es una dieta, no es un tipo de alimentación para que entendamos, es una herramienta que nos va a ayudar a nosotros, a nuestros niños, a criarlos físicamente, emocionalmente sanos, equilibrados y que tengan siempre, siempre una conexión con su entorno. Para eso es la alimentación consciente. Y tenemos unas herramientas muy poderosas porque aparte de la alimentación, de enseñarles a los niños, bueno, hay otro jueguito que es con las manitos, enseñarles que la palma de la mano es la proteína, los tres deditos es la porción de carbohidratos, que un cuarto, esto significa las verduras. Entonces, es muy bueno cuando ellos aprenden a jugar con sus manitos porque empiezan a identificar los tamaños de las porciones que ellos necesitan a la hora de alimentarse. Entonces ya tenemos como unas herramientas, aquí son bases pequeñas, pues porque esto no es yo sé que aquí en este tiempo no podemos decir, ya aprendí todo lo de la alimentación consciente, pero si empezamos a implementar estos pequeños hábitos, son pequeños hábitos que poco a poco, implementándose diario a diario, con paciencia, con amor, pues nuestros niños empiezan a generar, pero también empezamos a ver en la alimentación de los niños que es supremamente importante el suplementarnos. ¿Por qué suplementarnos? Porque, vuelvo y repito, porque nosotros podemos tener en nuestras neveras, en nuestras alacenas, alimentos naturales en lo posible, verduras, frutas, pero si los niños no están consumiendo la cantidad de esos micronutrientes, aquí me voy ya como ya a lo más interno de los alimentos. Esos micronutrientes son lo que usted no ve en un coliflor, ni en una espinaca, ni en una manzana. Esos micronutrientes son las famosas vitaminas, minerales, ácidos, aminoácidos esenciales, las grasas que nosotros necesitamos para que nuestro organismo funcione correctamente. Y eso es lo que tenemos que darle a nuestros niños. Tenemos que darle todos los grupos de alimentos, porque todos los grupos de alimentos en los niños se requieren para una función específica. ¿Por qué necesitan los niños comer carbohidratos? Porque eso es lo que nos da la energía. Nosotros, eso de restringir los carbohidratos, entre más carbohidratos usted restrinja primero, pues usted va a sentir más fatiga, va a sentir más cansancio, porque el cuerpo necesita en la mañana, en las horas, en la luz del día, necesita consumir los carbohidratos. Obviamente saber seleccionarlos. ¿Para qué necesita un niño proteínas? Para la formación de sus músculos. Para eso se necesitan las proteínas. Entonces, pero saber escoger las proteínas. ¿Por qué necesitamos verduras y frutas? Porque ahí es donde vamos a encontrar esos minerales, esas vitaminas que el cuerpo necesita. El magnesio, el hierro, el fósforo. eh, y cada vez más, entre más perezosos nos hemos vuelto para consumir alimentos o para prepararlos en casa, hemos visto cómo la industria de los suplementos empezó a crecer de una manera gigantesca. Entonces ahora a ti te venden suplementos de la A a la Z. La vitamina A, la vitamina D, la vitamina C, la vitamina D, el selenio, ahora se volvió de moda mucho el magnesio, el citrato de magnesio, entonces que si tomo glicinato, citrato, mejor dicho, se llenaron en las casas de tarritos. A mí me daban, no sé quiénes fueron aquí la generación de emulsión de Scott, yo era de la emulsión de Scott, en algunos casos la cola granulada a mí pues, me aterraba, pero era la forma de suplementarnos. ¿Por qué? ¿Por qué la suplementación? Porque si yo no alcanzo a consumir en una porción de frutas, verduras, los minerales y las vitaminas que mi cuerpo necesita, yo necesito recurrir a la suplementación. Y pasa lo mismo en los niños. No significa que un niño nunca que coma demasiadas verduras no va a necesitar suplementarse. Posiblemente va a ser un niño más sano, pero necesitamos hacer una suplementación, empezando porque la calidad de los alimentos, así sean naturales, en esta época ya no es igual a la anterior por el tipo de cultivo que se hacen, por el riego que se hace en los cultivos, ¿cierto? Cada vez hay más químicos, hay más alimentos procesados. A mí, por ejemplo, esos famosos panes que duran
como 25 días, 30 días, a mí me da desconfianza. Anteriormente un pancito duraba 3 días, ¿cierto? Entonces ya daba longuito y usted lo tenía que quitar de ahí. Esos alimentos que duran y duran y duran, ya de naturales no tiene absolutamente nada. Entonces, en la naturaleza, afortunadamente, yo no estoy hablando aquí de un suplemento químico que vamos a utilizar en los niños, porque la mayoría de los suplementos son de origen químico. Muchas vitaminas que ustedes ven en el mercado, buenísimas, pues la mayoría, algunas son de origen químico. Y la naturaleza nos ha brindado un producto maravilloso y es un alimento que se llama Ganoderma lucidum. Para los que hoy están por primera vez conectados de pronto aquí, conociendo, pues el ganoderma, voy a ser muy básica en la información de lo que es el ganoderma y por qué lo necesitan tanto también los niños para el consumo de este producto y por qué lo necesitamos como suplemento. Y conocer desde lo básico que es el Ganoderma lucidum, es un hongo que tiene la característica de ser un hongo funcional, o sea, que nos brinda muchas propiedades para nuestra salud y también para la nutrición. Por eso se llama un alimento funcional. Y es un hongo medicinal que es muy usado desde tiempos ancestrales, desde hace más de 4.000 años hay reportes del uso en la medicina ancestral china. La medicina china es el papá de la medicina a nivel mundial. Ellos nos llevan años a nosotros, a todos los occidentales, en cuanto a lo que es la medicina. ¿Con qué otros nombres conocemos el Ganoderma lucidum? A nivel mundial y sobre todo en Japón se conoce con el nombre de reishi. Y es un alimento que es muy usado y lleva más, como les decía, lleva más de 4.000 años de uso en Asia por sus grandes propiedades. ¿Cómo así que sus grandes propiedades? Resulta que gracias al consumo de este hongo, los emperadores asiáticos, la dinastía asiática, que hablan un poco de historia, se lo consumían porque veían que era, al momento de consumirlos, pues eran personas donde se enfermaban menos, donde tenían una mejor calidad de vida, donde eran muy longevos de por sí. Asia es un continente muy, pues y sobre todo esta parte de China son muy longevos y era gracias al consumo de este producto. En el año de 1983, un científico biólogo, el doctor Liao Sun-sen, eh, él empieza los estudios acerca del Ganoderma lucidum. ¿Por qué? Porque veía que toda su cultura lo venía consumiendo y necesitaba estudiar más allá de este producto que era ancestral para él, qué era lo que contenía. Y en sus estudios lo que encuentra es que el Ganoderma lucidum posee más de 200 fitonutrientes. Aquí les estoy hablando de más de 200 componentes activos, entre ellos vitaminas, minerales, eh, aminoácidos esenciales que el cuerpo requiere. Y en ese estudio, lo que hizo fue él en sus 12 años preliminares de estudio, fue seleccionar los mejores ganodermas para que nosotros los pudiéramos consumir, que solamente son 6, porque el ganoderma, así como ustedes lo ven, es un honguito que tiene, pues tiene cientos de especies de primitos y no todos son aptos para el consumo humano. Entonces, lo que hizo el doctor Leao Sen en su investigación fue reunir las 6 mejores especies de Ganoderma lucidum y reunirlas en uno solo. Y de allí se obtiene el extracto 100% soluble de Ganoderma lucidum. Gracias a toda esta investigación, gracias a todo este desarrollo, es que el señor Leao Sen crea la compañía Gano Excel Industrias, que siempre lo diré, es un laboratorio gigantesco ubicado en Malasia, en el continente asiático, en donde se desarrolla, se cultiva y se desarrollan todos los productos a base de Ganoderma lucidum. Es una empresa, una compañía líder en el desarrollo del Ganoderma lucidum. Y tiene 3 propiedades intelectuales, entre ellas que es el único extracto 100% soluble Ganoderma. ¿Por qué quiero reiterar mucho en esto? Porque yo sé que usted en el mercado va a encontrar mucho para sus niños Ganoderma lucidum, de todos los colores y sabores, y me va a decir, ay, pero es que yo encontré Ganoderma de 15.000 pesos, bueno, hablando aquí en Colombia, de $2, de $6 en el mercado y muchísimo más barato.
Pero cuando yo le estoy hablando de un producto que tiene ya 40 años de investigación, porque mire, empezó en el año de 1983, estamos en el 2025, lleva 40 años de investigación, con todas las certificaciones, con toda la evidencia científica, con toda la evidencia clínica, además con todos los certificados. Eso es lo que usted tiene que empezar a ver y a escoger para sus hijos, para los niños, porque no es posible que hoy queramos darle a los niños lo mejor en muchas otras cosas, pero al momento de suplementarlos vamos a darle alimentos de baja calidad. No, el Ganoderma lucidum es un alimento primero, de altísima densidad nutricional y de alta calidad nutricional. Entonces, usted acá le va a empezar a dar a sus hijos con el Ganoderma lucidum todos los grupos de vitaminas, todo el grupo de minerales que el cuerpo requiere y sobre todo, ¿saben qué es lo más especial? Que es de manera natural, que es de una forma natural que le vamos a dar estos suplementos a los niños. ¿Qué beneficios van a recibir los niños cuando empiezan a consumir el Ganoderma lucidum? El primero, yo siempre diré que el Ganoderma lucidum tiene un objetivo y es reeducar nuestro sistema inmunológico. Ese es el principal objetivo que tiene el Ganoderma lucidum. Y cuando reeduca el sistema inmunológico, pues lo que hace es que ayuda a que las células funcionen de una mejor manera. Entonces, si yo tengo células que funcionan correctamente, todo nuestro organismo va a funcionar óptimo. No es un medicamento, no es un alimento mágico, no es que estamos hablando de que el Ganoderma cura, no, es simplemente un suplemento alimenticio que va a apoyar a esa suplementación de una manera natural. Entonces, refuerza el sistema inmunológico en los niños, sobre todo en las épocas ahora de gripas, en estos cambios de clima que están, es importante que ellos se puedan suplementar con este producto para evitar, pues, muchas veces esa deserción escolar que ocurre en las etapas de contagios, ¿cierto? Es un suplemento natural, como les decía, su calidad nutricional. Hoy es un alimento que puede ser comparado, que versus en el año 2016 se hizo en Asia, se evaluó los mejores suplementos a nivel mundial naturales, como de 3.000 que habían. En el número uno fue el Ganoderma lucidum por su contenido nutricional. Entonces contenía muchísimo más nutrientes, más magnesio que el brócoli, mucho más hierro que la espinaca. Entonces no implica que, ay, es que voy a dejarle de dar a mis hijos la alimentación natural, no, porque yo todo el tiempo he hablado de los hábitos, entre ellos escoger esos alimentos naturales. Pero si usted hoy le da su porción de verduras a sus hijos, de frutas, usted le puede dar también suplementarlo con Ganoderma y le va a aumentar muchísimo más la cantidad en forma natural de estos micronutrientes que se necesitan. Es un antioxidante natural. ¿Por qué antioxidante? ¿Cómo así? Es que esto no es solamente para yo verme más joven, más hermosa, así como alguna famosa que saca un producto antioxidante. No, los niños necesitan también antioxidantes, porque los antioxidantes son los que permiten que los antioxidantes son como esos soldaditos que están en las células protegiéndolas de los radicales libres. ¿Para qué? Para que el cuerpo no se llene de toxinas. Entonces, cuando usted se siente fatigado, cansado, con la lengua como blanca, que no puede dormir bien, que no puede entrar al baño bien o a veces tiene exceso de evacuaciones, pues ahí hay una alarma y en los niños también pasa de que está intoxicado su cuerpo. ¿Y por qué? Porque estamos muy expuestos a nivel ambiental, a nivel electromagnético, de los mismos alimentos, de la misma, hasta de la sobredosis que tenemos de residuos de medicamentos, de la calidad del agua que usted consume, del estrés a nivel emocional también. Todo esto nos genera a nosotros toxinas en el organismo y lo mismo que los niños. Pero no nos podemos encerrar y no podemos encerrar a los niños en una burbujita, pero sí les podemos dar un poderoso antioxidante como el Ganoderma, que tiene más de 154 antioxidantes. Y lo que hace, su cuerpo necesita alrededor de 120 gramos de antioxidantes para que su cuerpo funcione correctamente. Y el Ganoderma tiene 154. ¿Para qué? Para que su cuerpo funcione correctamente y pueda hacer procesos de desintoxicación fácil. Apoya la concentración. Es un producto que gracias al germanio orgánico
que contiene, que es uno de esos poderosos antioxidantes, tiene en abundancia germanio orgánico. Ayuda mucho a la concentración de los niños porque el germanio orgánico es considerado hoy como un tónico cerebral. Entonces va a ayudar muchísimo a apoyar también en esos procesos cognitivos. Hemos visto y hace poco tuvimos un espacio donde cómo estos suplementos ayudan mucho a reforzar el desarrollo en niños con problemas de autismo, con problemas de Asperger, de este tipo pues, como de necesidades cognitivas para que puedan empezar a tener una mejor calidad de vida y un mejor desarrollo cognitivo. No es que están curando, simplemente permite mejorar un poco esta condición. Mejorar la calidad del sueño, importantísimo. El Ganoderma les ayuda a mejorar la calidad del sueño y los niños necesitan tener unas horas de sueño sanas y limpias. ¿Por qué? Porque en las horas del sueño es donde la hormona del crecimiento pues en nuestros niños se activa. Y si no estamos, y si nosotros, y si los niños tienen interrupción del sueño, pues van a ser niños que, por ejemplo, si practican deporte, no van a tener un buen rendimiento ni para la parte educativa y obviamente en todos sus procesos normales del día a día. Hoy ustedes pueden mirar y decir, ay, ¿qué productos voy a consumir yo con Ganoderma? Entonces, ¿dónde los encuentro? Resulta que aquí viene algo muy interesante que hizo la compañía GanoExcel Industrias, que es nuestro proveedor, porque es el proveedor principal a nivel mundial de Ganoderma lúcido. Y hoy, con toda la tranquilidad del caso, le hablo de este gran laboratorio y de esta gran compañía que desarrolla esto por la calidad de sus productos. ¿Y qué productos encontramos con el Ganoderma Lucidum para los niños? El portafolio es muy amplio. Tenemos desde bebidas, nutracéuticos, una línea de cuidado corporal, capilar también, pero concentrándonos hoy, como centrándonos bien en el tema de los niños, hay unos productos que, pues, que para mí han sido, mejor dicho, un apoyo increíble desde hace 9 años que llevamos consumiendo estos productos. Y es Ganoderma incluido en un chocolate. Entonces, miren, Ganoderma incluido en un cereal, que ahora les hablo un poquito más. Ay, bueno, esto no sé por qué me quedo con este recuadro. Y está la parte de nutracéuticos. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy si usted puede encontrar Ganoderma, sé que lo va a encontrar en, como les decía, de todos los colores, sabores y de precios. Pero qué bueno es que yo no tenga que invadir hábitos en mis hijos, porque es que los niños normalmente están acostumbrados ahora a consumir bebidas instantáneas achocolatadas. Llámese las marcas que usted quiera llamar, póngale el Quick, póngale la energía la pones tú, póngale el nombre que usted quiera. Pero los niños consumen de este tipo de alimentos. Mi hijo, pues mis hijos fueron unos de estos que consumieron estos productos. Y qué bueno que ya hoy, gracias a esta compañía y a las personas que a usted lo invitaron a este espacio, créanme que son embajadores de bienestar y que hoy le están queriendo entregar estos productos para sus hijos con el solo fin de beneficiar la salud en ellos. Y es tener hoy un chocolate enriquecido con Ganoderma lúcido, que además tiene algo muy especial y es que está elaborado con una parte de ese hongo joven donde contiene mucho germanio orgánico. Entonces, en niños y hasta en personas de la tercera edad, pero hablando de los niños, este producto es increíble. ¿Qué contiene? Ganoderma, chocolate que además es de origen tipo suizo, una crema no láctea, por eso se dice como un 3 en 1 ahí. ¿Por qué? Porque es esa combinación para que quede así cremosito, con textura, y tiene azúcar. Sí, tiene azúcar, está endulzado. Es que mi hijo no consume azúcar. Lo mejor, bueno, aquí no tengo la imagen. También la compañía desarrolló productos bajos en azúcar, que es la línea Rico para Colombia, y también está en países como Ecuador, Panamá. Estos productos están bajos en azúcar. Entonces, miren que tenemos un portafolio amplio para este tipo de bebidas. Está el cereal en la cajita amarilla que dice ahí con espirulina. Para mí es de los alimentos más completos que hay para niños, porque tiene 3 superalimentos, que son el Ganoderma, la espirulina y una mezcla de cereales integrales, entre ellos la avena. La espirulina, pues yo sé que muchas personas acá pueden conocerla, es otro superalimento que tiene
un gran beneficio en nuestros niños y es que son los que nos aportan aminoácidos esenciales. ¿Cómo así? Es que yo para qué necesito aminoácidos esenciales. Un aminoácido esencial es lo que te forma toda esta estructura que tú ves acá. Para eso sirve. Entonces, por eso en los gimnasios usted ve que ya ahora venden aminoácidos esenciales, porque cuando usted está entrenando, se los consuma, pero acá lo tenemos en un cereal. Entonces, a los niños ya les vamos a poder cambiar de marca de cereales que ustedes saben que no sirven para nada, son deliciosos, pero que no aportan ningún valor nutricional. Entonces simplemente elevan picos de insulina, generan obesidad, generan ansiedad porque son cargados de carbohidratos no saludables para nuestros niños. Entonces, este es un cereal que recomiendo mucho para los niños a la hora del snack, o sea, la forma de prepararse y de poderlo llevar es facilísimo. No tuve el tiempo, pues, como de sacarles, tenía como unas recetas, ahora se me bloqueó todo esto, pero recetas que ustedes puedan elaborar. Y esto hace parte de eso tan divertido a la hora de incluir a los niños estos tipos de alimentos, porque yo con el cereal tú puedes preparar waffles, puedes preparar pancakes, puedes agregarlo en yogur, porque ellos son como unas hojuelitas pequeñitas. Tú lo agregas en un yogur con la frutica que más le guste al niño y es demasiado rico, es delicioso. Es que quiero hacer un pancake, reemplaza la harina que utilizas por el pancake, haces con este cereal, puedes aumentarle con un poco más de harina de avena para que te dé más consistencia y lo mismo que hace hacer un pancake en la casa, agregarle el huevito y ponerlo a hacer, pero te estás consumiendo un pancake que contiene Ganoderma lucidum y además contiene espirulina que ayuda mucho también en todo el sistema digestivo. Entonces, si tienen niños en sus casas donde tienen problemas de estreñimiento, estos dos productos, el chocolate y el cereal, son indicados para todos esos trastornos digestivos. Tenemos las cápsulas, que son pues todos los nutracéuticos, que ustedes dirán, pero cápsulas para los niños, sí, vuelvo y les repito, yo fui a la generación del de la emulsión de Scott, de la cola granulada, es como si nosotros le estuviéramos dando todo lo mejor del Ganoderma a nuestros niños en una cápsula. ¿Lo pueden consumir? Sí. Obviamente recomendamos que si, pues que sean a partir de los 3 años el consumo de las cápsulas, y es una recomendación, no porque hayan estudios donde niños consumieron, pues tenemos dentro de nuestra comunidad, tenemos mamás que han consumido el producto en embarazo, entonces son niños ganodérmicos. Y el bebé nace, a los 6 meses empiezan a incluir alimentación sólida, consumen ganoderma y no pasa absolutamente nada. Y no hay un estudio donde te diga que un niño menor de 3 años consumió ganoderma y le pasó algo. No, absolutamente no. Pero la recomendación es que sea a partir de los 3 años. Pero ¿qué hacen este tipo de nutracéuticos? Es tú tener todo el extracto puro de ganoderma y de Excellium, que es lo que les decía. Uno, el Ganoderma apoya mucho el sistema metabólico, el sistema inmunológico, y las Excellium apoyan mucho a todo el sistema nervioso central, respiratorio y circulatorio. Ahí esto quedó muy pequeñito. ¿Cómo le puedo dar dos a los niños aquí para que jueguen con esto? ¿Cómo le doy yo el producto? En el desayuno puedo incluir cereal, chocolate y las cápsulas. Además, las cápsulas tienen algo, las de Excellium, es que a los niños les ayuda a tener ese sueño, ese sueño limpio, ese sueño saludable, que ayuda mucho las Excellium para esto. En recetas, como les hablaba ahorita, y fomentemos en los niños empezar a investigar. Vean, la información que hay acerca del Ganoderma lucidum en internet es increíble. La persona que usted lo invitó le va a compartir información correcta, donde usted, y con ética, de cómo usted puede empezar a entender del Ganoderma y que sus hijos también. Hoy mi hijo lo habla. Vea, yo tengo el testimonio que ahorita Rosy decía que lo iba a compartir. Porque yo me enamoré tanto de estos productos. Y hoy mi hijo habla del producto tranquilamente, porque mi hijo a los 3 años fue diagnosticado con vitiligo, que es la despigmentación de la piel. Y ahí es donde empezamos nosotros una carrera increíble, dermatólogos, bioenergéticos, homeópatas, lo que nos dijeran que le aplicáramos al niño, le aplicábamos.
El dermatólogo, pues de cabecera siempre nos dijo, tienen que empezar a incluir, a retirar alimentos, incluir otros. Entonces ahí fue una educación que tuve sobre qué alimentos le podían beneficiar al niño y qué otros no. Eh, y sobre todo el cuidado que había con la exposición al sol. Entonces siempre fue un niño que hasta cierta edad tenía camisetas para ir a piscina, tenía que poner. Sus manchas eran en el tórax, en la entrepierna y en la espalda. Y siempre fue así durante 3 años. Fueron 3 años así. Nunca vimos una mejoría. Realmente todas esas cremas, no sé aquí los que hayan pasado por procesos dermatológicos, pues todo este tipo de medicamentos dermatológicos son muy costosos, son los tratamientos muy costosos, pero nosotros insistíamos en aplicarlos y empezamos con bioenergético, le iban a empezar a hacer terapia del venenito de las aves, mejor dicho, eso fue la locura, pero yo no dejé porque me daba pesar de que que eso le fuera a doler. Y en algún momento cuando me empiezan a hablar de este producto, cuando unos amigos me hablaron del producto, yo realmente entre mi ignorancia no creía. Yo soy ingeniera de alimentos, pero les digo que hace 20 años no se hablaba de hongos funcionales, ni menos que ayudaban a beneficiar el organismo. Por ahí escuchaban hablar de los psicodélicos que se tratan mucho en este tipo de medicina, pero no. Entonces, para mí fue un choque muy grande. Pero sí, cuando me dijeron ayuda a reforzar el sistema inmunológico, pues me llamó la atención, pero nunca nadie me habló que este producto le ayudaba a mi hijo porque nadie sabía. Empezamos a consumir estos productos, como les mostré, chocolate, o sea, yo le cambié todos esos chocolates instantáneos que le daba por las cápsulas, hay otra línea, pues como les hablaba, la línea corporal, usábamos el jabón, pero hablando de los de consumo, le empecé a dar las cápsulas porque dije que bueno, ya le está en una etapa donde empezaba en ese momento, creo que era transición en el colegio, y yo, ay, no, empieza con esas gripas y a faltar, no, empecémosle a dar, vamos a ver qué tal funciona este producto. Y a los 3 meses me llevo la sorpresa de que el niño empezó a repigmentar su piel. ¿Por qué me di cuenta? Porque hubo un cambio en esa tonalidad. Cuando lo llevo al dermatólogo, el médico me dice, vamos a hacerle nuevamente un análisis, le toman una biopsia, hacen el análisis y el médico dice, hay un aumento en la melanina porque ellos destruyen, esto es una condición autoinmune, ellos destruyen los melanocitos que son encargados de la pigmentación de la piel. Me dijo, hay un aumento en esta, y esto solamente ocurre a nivel celular por un cambio en la alimentación. El médico obviamente creía que era todo ese montón de cosas que me había dicho que yo tenía que quitarle al niño, pero yo ahí caí en cuenta en algo, y es que yo lo único que había cambiado era de marca de unos productos por otra y que los empecé a incluir. Eso fue lo único que yo hice. Y claro, yo lo que hice fue recurrir a las personas correctas que me dieran este tipo de información que ustedes hoy están recibiendo. Me entregan una información impresionante donde conocí más del ganoderma y ahí me doy cuenta que el ganoderma es un regenerador celular. Hoy por hoy Benjamín tiene 14 años. Es una enfermedad que no está en su piel, es una condición, porque esto no es una enfermedad que no podía exponerse al sol, hoy es deportista de alto rendimiento, practica natación, todos los días entrena, no tiene problemas con el sol, es un sistema inmunológico regulado y tiene una oxigenación increíble, porque para practicar ese deporte en la medida que ellos entrenan es impresionante. Y no hay rastros de este vitiligo en su piel. ¿Por qué? Gracias al consumo de este producto. Entonces, ¿qué recomiendo? ¿Que el Ganoderma es seguro? Sí, el Ganoderma Lucium de GanoExcel. Con toda tranquilidad se lo digo, que usted puede darle hoy a sus hijos, a los niños de su familia, Ganoderma Lucium de GanoExcel. ¿Qué pasa si los niños pues empiezan a rechazar alimentos? Pues que esta es una pregunta de acuerdo a la alimentación consciente. Volvamos al mismo tema, paciencia, no forzarlos. ¿Y desde qué edad empezamos a practicar esa alimentación consciente? A partir de los 2 años. Y el consumo del reishi, pues lo recomiendo también a partir de los 2 o 3 años. Pero hemos visto casos donde los niños pueden empezar a consumir el producto tranquilamente. Entonces, bueno, esta era como esta información que quería compartirles en este mes tan especial de los niños. Eh, Recuerden que los niños tienen la capacidad de absorber
todo lo que ven en nosotros, todo lo que nosotros les hablemos, les enseñemos, tienen esa capacidad. Entonces es empezar nosotros también a reeducarnos y transformar estas generaciones que vienen por ser generaciones donde sean más productivas, porque un niño sano es un adolescente sano, es un adulto sano, son adultos productivos. Que no simplemente sea por un tema de longevidad, sino que siempre tengamos una mejor calidad de vida. Rosy, muchísimas gracias por esta invitación y bueno, cualquier pregunta, acá estoy atenta. Claro que sí, Adriana, muchísimas gracias. Yo pienso que es una información de altísimo valor, básicamente para quienes hoy tienen sus niños en esa etapa, pero hay algo con lo cual me quedo que ella mencionaba y es que estamos dirigiendo este evento para los niños, pero también desde nosotros, desde padres, tenemos que reeducarnos, ser conscientes el tema de que si es alimentarnos, evitar todos los distractores que tengamos alrededor para que obviamente sea provechoso. Esto lo escuchaba uno muchas veces de los abuelos, pero hoy por hoy realmente me quedaba impresionada de ver porque uno llega a un restaurante y los niños los tienen con su iPad, con su celular y la mamá le está dando comida por un ladito y realmente es demasiado importante todo lo que Adriana nos ha compartido hoy. Así que a ponerlo a práctica porque no es solamente escuchar, sino también conocer, aprender y ponerlo en práctica, obviamente para que veamos resultados muy, pero muy importantes en nuestros niños. Así que te agradezco muchísimo, mucho, qué espacio tan poderoso. Y bueno, a ustedes, muchísimas gracias por estar también acá. Espero que tengan una feliz noche. Recuerde que nos vemos en el básico el próximo lunes y dentro de 15 días nuevamente en un espacio de salud y bienestar. Que tengan una feliz noche para todos. Chao, chao. Gracias, feliz noche. Con la plataforma Líderes Pro, crea equipos de trabajo más competitivos y capacitados. Potencia las habilidades técnicas y esenciales de tu equipo con cursos efectivos de capacitación online. Motiva el aprendizaje constante con la comunidad a través de la duplicación efectiva. Accede a cursos impartidos por líderes que destacan en la industria del network marketing. Construye y fortalece los conocimientos de tu equipo. En Líderes Pro te acompañamos a tomar el control y crecer con estructuras probadas y escalables. Conforma un equipo motivado y de alto rendimiento. Sean cuales sean tus retos, construimos y ejecutamos sistemas para lograrlos. En nuestra plataforma encontrarás herramientas digitales, tutoriales, eventos semanales, mensuales y anuales. Reconocimientos como lo son los Pro 1000, 2000 y 3000. Presentación de negocios y catálogo de productos.